Muchas gracias Cecilia y Sol por invitarme. Bueno, para comenzar, les voy a hablar al principio un poco de generalidades de los escarabajos estercoleros y después un poco más en detalle algunas preguntas que estudié a lo largo de mi doctorado. Bueno, ¿cuáles son los escarabajos estercoleros? Dentro de este grupo, digamos, conocemos dos familias, que es la familia Geotruppidae y Scarabaeidae. Estos escarabajos, como su nombre lo indica, se alimentan de estiércol, ¿sí? Pero hay también dentro de estos grupos especies que se van a alimentar también de carroña, de frutos en descomposición, de restos de plantas. Y, por ejemplo, la subfamilia Aphodine, que es la de acá abajo, también pueden ser inquilinos de hormigueros, por ejemplo, ¿sí? Dentro de la familia Scarabaeidae, que es la de acá al medio, es donde tenemos más especies que se alimentan exclusivamente de estiércol. Es una subfamilia muy diversa, con escarabajos de distinto tamaño, color. Algunos tienen este tipo de cornamentas en la cabeza, ¿sí? La mayoría vuelan, hay algunos que han perdido esa capacidad de vuelo, pero otros sí vuelan. Y la familia Geotruppidae, que es la de acá arriba, tiene la particularidad de que está más representada en el viejo mundo que en el nuevo mundo, pero bueno, tenemos 16 géneros en el nuevo mundo de esa familia. En cuanto a los ciclos de vida, como son tantas especies, también son muy diversos los ciclos de vida, pero les voy a contar esta como ejemplo. Los escarabajos estercoleros, pensemos por ejemplo en un macho, se va a colocar sobre una planta, ¿sí? Y con sus antenitas, que son los órganos mediante los cuales, digamos, tienen el olfato de los insectos, ¿sí? Entonces con esas antenas va a detectar compuestos volátiles, por ejemplo de esta gran torta de estiércol, que puede ser de vaca. Entonces el macho se va a dirigir directamente a esa torta de estiércol una vez que lo detectó con sus antenas. Y una vez que llega, puede comenzar a hacer túneles para enterrar el estiércol, puede alimentarse. Los adultos se alimentan en general de la parte líquida del estiércol, mientras que las larvas se alimentan de la parte sólida del estiércol. O también puede empezar a secretar feromonas para atraer a la hembra, ¿sí? Si alguna hembra detecta esa feromona, se acerca, ocurre la cópula. Buenas tardes. ¿Me hablaron? Bueno, continúo. Entonces, luego de la cópula, la hembra empieza a construir una bola nido dentro del nido, ¿sí? Y el macho continúa aprovisionando el nido con estiércol. Una vez que construye esta bola nido, va a estar cubierta por fuera y por dentro con una capa como de cemento, que suele ser como arcilla. Y en la parte superior de esta bola nido, bueno, acá se ve mejor, no la cierran herméticamente, digamos, está cerrada con fibras vegetales para que pueda entrar el aire. Dentro de esa bola nido se va a desarrollar la larva, luego la pupa del adulto, que emerge de esta bola y vuelve a comenzar el ciclo. En cuanto a los grupos funcionales que podemos encontrar dentro de los escarabajos estercoleros, les voy a mencionar algunos más generales, pero hay artículos en los que los clasifican, además de los que yo les voy a mostrar, en, por ejemplo, tuneleros diurnos, tuneleros nocturnos, grandes, pequeños, ¿sí? Esta es una clasificación más básica, la que les voy a presentar. Entonces, tenemos, por ejemplo, tuneleros, que son como el que les mostré recién, que realizan túneles debajo, justamente debajo de la torta de estiércol, ¿sí? Tenemos escarabajos enterradores, que son los que están acá, que son más pequeños, que son de la subfamilia que veíamos recién, Aphodine. Estos escarabajos construyen sus nidos dentro de la torta de estiércol,
o inmediatamente debajo de la torta de estiércol. Y después tenemos escarabajos rodadores, que supongo que los han visto en la tele, que son más famosos, que son los que hacen la bolita de estiércol y la ruedan, ¿sí? Ellos construyen estas bolitas, que son bolitas de alimentación, y las ruedan a una distancia X, digamos, según la especie de la torta de estiércol, y las entierran en algún lugar que ellos seleccionen, ¿sí? Y también dentro de estas bolitas después pueden construir bolas nido y colocar sus huevos también. Y por último, tenemos este grupo funcional, que es el de los portadores, que son escarabajos que en lugar de construir estas bolitas y rodarlas con las patitas traseras, ellos toman, por ejemplo, en este caso, un pellet de estiércol de cabra, ¿sí? Lo toman con las patitas delanteras y así los trasladan. Y esta especie de acá abajo empuja el estiércol, ¿sí? Con las patitas delanteras. Ambas pertenecen a una tribu que es característica de las zonas áridas del país, que es la tribu Eucranini. Bueno, y acá les voy a mostrar unos videitos de este escarabajo que lleva el pellet con las patitas delanteras. Simplemente, bueno, para que vean que caminan bastante rápido y tienen la capacidad de poder utilizar 4 patas en lugar de 6 patas, lo cual también les confiere cierta ventaja para no estar tan en contacto con la arena que suele alcanzar grandes temperaturas en el verano. Y bueno, y se traslada rápidamente. Este es la misma especie de escarabajo. A ver que termine. Pero bueno, en este caso con un pedazo más grande de estiércol que en vez de cargarlo como una bandeja, lo va empujando. Bueno, ahí él lo intenta hasta que logra meterlo a su nido. Y en este último videito tenemos un escarabajo del grupo rodador que les mostraba recién, pero a diferencia de los rodadores que conocemos, estos rodadores no construyen la bolita de estiércol, sino que la ruedan por el lado que se puede rodar, ¿sí? Con las patitas de atrás, solamente lo toman y lo empiezan a rodar. No arman ninguna bolita, ¿sí? Hasta que encuentran un lugar apropiado, hacen un hueco y lo van guardando ahí. Por lo general, por lo que he visto en el campo, es debajo de arbustos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las funciones ecológicas que cumplen los escarabajos estercoleros, cumplen múltiples funciones muy importantes para el ecosistema. Por ejemplo, ellos al enterrar el estiércol van a contribuir en la dispersión de semillas que este estiércol pueda contener. Van a contribuir en el ciclado de nutrientes, porque los nutrientes, en lugar de perderse en la atmósfera por quedar sobre la superficie del suelo, son incorporados al suelo, vale la redundancia. También al enterrar el estiércol hacen que los parásitos que puedan proliferar en el estiércol no proliferen, entonces contribuyen en la supresión de parásitos. Al enterrar el estiércol también reducen los gases de efecto invernadero, que pueden ser resultado, digamos, de la evaporación de estas heces, ¿sí? Como metano y óxido nitroso. Al hacerle estos túneles, reducen la compactación del suelo, aumentan la infiltración del agua y aumentan la aireación del suelo también. Y por supuesto que todo esto contribuye en el crecimiento de las plantas. En esta foto de acá arriba tenemos una foto de una pareja de Sulcophaneus imperator, que es un escarabajo del tipo tunelero, es decir, que construye los túneles debajo de la torta de estiércol. Esta es una torta de estiércol que dimos vuelta, entonces se ve como el túnel empieza a crearse en la torta de estiércol y después se continúa en el suelo. Acá al lado tenemos una torta de estiércol que ha sido, digamos, ocupada por un escarabajo invasor, que es Digitontophagus gazella. Este escarabajo se encuentra en gran cantidad en los campos en los que estuvimos trabajando. Sí, tiene una alta tasa reproductiva y produce muchísimos túneles
dentro de la torta de estiércol y bueno, y también en el suelo, como se ven en esta foto de acá abajo. Y acá en la balanza tenemos bolas nido de esta especie de escarabajo estercolero, que las sacamos cuando hicimos un pozo debajo de las tortas de estiércol. Ven que tiene como una forma así alargada, no es exactamente una bola nido, pero bueno, es típico de esta especie. Producir muchas progenie, digamos, y las bolas nido tienen esa forma. Bueno, entonces en esta charla vamos a hablar del impacto, digamos, que tiene la ganadería sobre los escarabajos estercoleros, a su vez cómo esto impacta sobre las funciones ecológicas que ellos cumplen, bueno, no todas, algunas, sino que son las que medimos, digamos, cómo esto va a impactar en la regeneración del ecosistema, y por último, podemos también pensar cómo esto va a impactar en la sustentabilidad de la actividad ganadera. Para responder a las preguntas que vamos a abordar enseguida, trabajamos en campos ganaderos aledaños a la Reserva de Biosfera de Ñacuñán. La Reserva de Biosfera de Ñacuñán fue constituida en el año 1961 para proteger sobre todo a los bosques de algarrobo, de la extracción de madera y de la extracción de madera también para la construcción del ferrocarril. Bueno, se protegen muchas especies de mamíferos, aves y reptiles. La primera pregunta que les voy a contar es, bueno, ¿cómo varía el efecto que pueden tener diferentes escarabajos estercoleros sobre la dispersión de semillas? ¿Sí? Y puntualmente lo que estudié es el efecto de distintas especies de escarabajos estercoleros sobre semillas que se encontraban en estiércol de vaca, ¿sí? Semillas de Prosopis flexuosa, que es el árbol bueno, más importante del monte, es el algarrobo dulce, porque sabíamos que estas semillas germinaban en las tortas de estiércol, pero no sobrevivían mucho tiempo. Entonces supusimos que los escarabajos, al mover el estiércol y colocarlos en mejores temperaturas, o sea, en mejores condiciones de temperatura y humedad, condiciones más estables, a estas plántulas les iba a ir mejor. Entonces construimos macetas con estiércol de vaca y semillas de Prosopis flexuosa. En cada una pusimos distintas especies de escarabajos estercoleros. Usamos al escarabajo invasor, Digitontophagos gacela, es tunelero, el Sulcophaneum imperator, que también es tunelero, pero es nativo, Malagoniella punticolis, que es un escarabajo rodador, también nativo, y por último un escarabajo portador, que también es nativo, que se llama Eucranium arachnoides. En estas macetas lo que hicimos fue registrar la emergencia de las plántulas, la supervivencia, y las semillas que fueron removidas por los escarabajos. En cuanto a la remoción de semillas, removieron pocas semillas en general, ¿sí? Removieron más semillas estos escarabajos que son más grandes que estos dos de abajo, ¿sí? Este tunelero nativo y el portador, que eran más grandes que estos dos, a profundidades variables, ¿sí? Este removió semillas a 5 centímetros, este escarabajo entre 13 y 24 centímetros, y este escarabajo entre 5 y 24 centímetros. Bueno, como resultado sobre la emergencia de las plántulas, vimos que el escarabajo portador tuvo un efecto positivo del 16% superior con respecto al control, o sea que favoreció la emergencia de las plántulas, mientras que el nativo fue indistinto, digamos, el efecto fue neutro. En cambio, bueno, el tunelero invasor sí tuvo un efecto positivo, pero este no fue significativo. Fue levemente positivo. Y en cuanto a la supervivencia de las plántulas, al mes de comenzado el experimento, los portadores ya no tuvieron efecto.
los turnereros nativos tuvieron un efecto negativo en la supervivencia, 24% menos que el control, y el escarabajo invasor tuvo un efecto también neutro en la supervivencia. Con respecto a los escarabajos rodadores, en la emergencia de las plántulas no tuvieron un efecto, pero sí tuvieron un efecto positivo sobre la supervivencia de las plántulas, del 23% de diferencia con respecto al control. Bueno, como conclusión de esta primera parte, por todos los experimentos que hicimos y las observaciones en el campo, creemos que el efecto más importante que tienen los escarabajos en este sistema es el de romper el estiércol, ¿sí? Y ellos al romper el estiércol estarían eliminando una barrera física que tienen las plántulas para poder emerger en el estiércol. Y bueno, eso facilitaría la emergencia, sobre todo de las plántulas. Y bueno, como resumen, los portadores favorecen la emergencia de las plántulas, los rodadores facilitarían su supervivencia, los turnereros nativos afectarían negativamente la supervivencia de las plántulas y los invasores no la afectarían. Bueno, como segunda pregunta de esta charla, sabemos que la ganadería afecta la vegetación de los campos, ¿sí? Disminuye la cobertura vegetal de los campos ganaderos, aumenta la compactación del suelo, por supuesto aumenta la disponibilidad de estiércol de ganado, pero el efecto sobre mamíferos nativos no es tan fácil de predecir ni para todas las especies, ¿sí? Porque hay mamíferos nativos que resultan favorecidos por la ganadería al abrirse espacio. Hay mamíferos como, por ejemplo, maras que prefieren lugares abiertos, pero hay otros pequeños ratones que sí se ven afectados porque usan hábitat con mayor cobertura vegetal. Bueno, entonces nos preguntamos cómo todas estas cosas variables que modifica el ganado van a afectar al ensamble de escarabajos estercoleros. La hipótesis que planteamos acá es que un mayor uso ganadero, una menor cobertura vegetal, una menor disponibilidad de estiércol de vaca, caballo y roedores se van a ver reflejados en una mayor abundancia de escarabajos estercoleros, pero en una menor diversidad. En cuanto a la compactación del suelo, suponíamos que una mayor compactación iba a impactar en la abundancia negativamente y también negativamente en la diversidad. Porque si bien estos escarabajos están especializados en hacer túneles y hacer pozos, hay estudios que muestran que tienen un límite, ¿no? O sea, el suelo tiene que tener un límite de compactación por encima del cual ellos no pueden hacer sus túneles. Donde trabajamos alrededor de la reserva de Ñacuñán, que es este polígono que se ve acá, en 5 campos ganaderos. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. En esos campos ganaderos realizamos un muestreo que consistió en una gran transecta, digamos, que iniciaba en las aguadas, donde las vacas toman agua, ¿sí? Hasta los 2.500 metros de la aguada, y por fuera de los campos ganaderos, dentro de la reserva, también trabajamos, ¿sí? Porque esto representaba 0 uso ganadero, ¿sí? Mientras que acá teníamos el máximo de uso ganadero que iba disminuyendo en este sentido, llegando hasta 0 dentro de la reserva. En estos puntos, a los 10 metros, 60 metros, hasta los 2.500 metros, medimos la cobertura vegetal, la disponibilidad de estiércol, la compactación del suelo, y colocáramos trampas de caída, como la que se ve acá abajo, con estiércol de vaca, para mostrar la diversidad de escarabajos. Bueno, como resultados obtuvimos que la abundancia de estercoleros se asocia negativamente con la distancia a la aguada, es decir, que mucho uso ganadero favorece la abundancia de escarabajos, tal como esperábamos.
A medida que aumentan los arbustos, la cantidad de escarabajos disminuye. Esto no coincide con lo esperado porque nosotros esperábamos que al haber más arbustos, más heterogeneidad ambiental, también esto favorecería la diversidad de escarabajos, pero bueno, no fue así. En cuanto a la cantidad de estiércol de vaca, sí se asoció positivamente con la abundancia. En cuanto al estiércol de caballo, acá hubo una asociación negativa, lo cual es, bueno, llamativo. Quizás los escarabajos no usen mucho el estiércol de caballo, o no lo prefieran tanto si tienen de vaca, ¿sí? También hubo una asociación positiva con la disponibilidad de estiércol de roedores. En este ítem sumamos roedores, o sea, cuis, esmaras, todo el estiércol de roedores que encontramos. Bueno, vimos si todos aumentan o cuáles escarabajos aumentan. Entonces, en estos gráficos podemos ver que en los primeros 500 metros aumenta mucho el escarabajo invasor, pero luego su abundancia baja y se mantiene a lo largo de la transecta de uso, ¿sí? Entonces, bueno, resulta este escarabajo invasor, como esperábamos, muy favorecido por la ganadería. De hecho, ha sido introducido en muchas partes del mundo para eso, para enterrar el estiércol vacuno. Para los otros grupos, por ejemplo, tuneleros nativos, vemos que también la tendencia es parecida. Tuneleros y portadores nativos tienen una tendencia parecida a los invasores, pero bueno, el orden de magnitud de estas especies es mucho menor que el invasor, ¿sí? Por eso incluso tuve que graficar en gráficos distintos. Pero bueno, acá lo interesante es que los rodadores aumentan los primeros 500 metros, ¿sí? Y luego se mantiene su abundancia. Es decir, que un intenso uso ganadero acá a los rodadores los estaría perjudicando, ¿sí? Son el grupo más diverso que tenemos en este sistema. Y luego ya cuando la intensidad de uso empieza a bajar, ellos empieza a aumentar su abundancia, ¿sí? En cuanto a al índice de diversidad, calculamos el índice de Shannon y observamos también que a medida que aumenta la distancia a las aguadas, aumenta la diversidad de escarabajos. En cuanto al estrato arbóreo, también observamos que hay una asociación positiva entre la diversidad y los árboles de los campos. Con los arbustos pasó lo mismo que con la abundancia, esperábamos una asociación positiva, pero fue negativa. Y en cuanto a los roedores, sí, esto coincidía con lo esperado. A medida que hay más estiércol de roedores, hay más diversidad de escarabajos. Bueno, como conclusiones de esta segunda parte, la actividad ganadera en el ecosistema árido ocasiona importantes cambios en el ensamble de escarabajos, aumentando su abundancia y disminuyendo su diversidad. Y esto, bueno, nos muestra que es importante preservar a los roedores para mantener la diversidad de escarabajos estercoleros y sus roles ecológicos en las estancias ganaderas. Y por último, bueno, también surge la importancia de analizar las consecuencias de la actividad ganadera sobre escarabajos exóticos y nativos por separado, y a su vez sobre distintos grupos funcionales, porque bueno, los resultados son diferentes. Podemos creer que la ganadería tiene un impacto positivo, si nos quedamos como en el primer resultado, pero después, digamos, cuando hilamos más fino, vemos que no es positivo para todas las especies. Bueno, acá les muestro este artículo que publicamos, por si quieren ver más en detalles los resultados que van a ver ahora. Estudiamos también en macetas qué nutrientes incorporaban los escarabajos al suelo. Y bueno, encontramos algunas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, este escarabajo invasor tenía como un rol más importante en los primeros 10 centímetros, pero ya en los segundos 20 centímetros de profundidad ya no eran tan importantes.
mientras que este escarabajo nativo, que también es tunelero, es muy importante en los primeros 10 centímetros y también en los segundos 10 centímetros de profundidad. Y también cuando saltamos, digamos, hicimos el salto, por llamarlo de alguna manera, de la maceta al campo, multiplicando el efecto que tenían los escarabajos por maceta, por su abundancia, vemos que el escarabajo invasor, que es esta parte naranja de la barra, tiene un impacto mucho mayor en el ecosistema, tendría un impacto mucho mayor si es una estimación, y que este impacto es mayor cerca de las aguadas. ¿Sí? Va disminuyendo porque, bueno, también va disminuyendo su abundancia. Y, bueno, a nivel de, digamos, de ecosistema, el impacto de los otros escarabajos sería menor. Estaría como en segundo lugar el tunelero nativo, que es este de acá y este de acá. Y acá está en verde. Pero bueno, el invasor sigue siendo preponderante. Bueno, y para finalizar, bueno, vimos que la ganadería afecta al ensamble de escarabajos estercoleros y bueno, y también puede modificar la funcionalidad del ecosistema, ¿sí? En general lo que vimos es que este tipo de interacciones, por ejemplo, entre roedores y escarabajos rodadores, ¿sí? Que son los que están adaptados a procesar este tipo de estiércol y que han, digamos, bueno, se han adaptado a estas condiciones, están siendo reemplazados por este escarabajo exótico y bueno, y por el ganado, eh, lo cual puede repercutir en la regeneración de la vegetación, porque estos escarabajitos, por ejemplo, entierran el estiércol mucho más, de manera mucho más superficial que estos escarabajos, pudiendo favorecer mucho más a las semillas que el escarabajo invasor. Y en cuanto a la incorporación de nutrientes al suelo, eh, sí, este escarabajo invasor estaría favoreciendo bastante la fertilidad del suelo, por su abundancia sobre todo, pero bueno, desconocemos qué efecto pueda tener este pequeño escarabajo a largo plazo sobre los escarabajos nativos. Por ahora lo que vimos en el campo es que se agregaban de manera interespecífica, digamos. Predominaban, en una torta de estiércol predominaba, por ejemplo, el escarabajo invasor y en otras nativos. Entonces esa es una forma como de poder coexistir, ¿sí? Pero bueno, no sabemos cómo eso se puede mantener en el tiempo o no. Bueno, y muchas gracias a ustedes por escucharme y por compartir este tiempo conmigo.